Listo, vamos a arrancar entonces con nuestros auspiciantes, que sin ellos no sería posible este ciclo. Arrancamos con Chroma Technology. Fundada en 1991 como una compañía dirigida 100% por sus propios empleados, Chroma Technology es un fabricante líder de filtros ópticos de alta precisión con tecnología de revestimiento de capas finas. Nuestra reputación se basa en nuestro dedicado servicio de atención al cliente, que incluye soporte técnico gratuito, y seguimos comprometidos en servir a las comunidades científica y técnica en sus emprendimientos científicos. El catálogo de productos de Chroma provee soluciones para industrias que van desde las ciencias biológicas y la agricultura hasta la producción, pasando por la inspección, seguridad y la industria aeroespacial. El amplio espectro de aplicaciones que ofrecemos incluye microscopios fluorescentes, citometría de flujo, instrumental biomédico y aparatos quirúrgicos, de visión, toma de imágenes multiespectrales y astronomía. También agradecemos a nuestro patrocinador, la Voice Research Initiative and Education Foundation. Voice Astro provee educación online de astronomía, recursos para observatorios y experiencias de investigación para estudiantes, equipos de estudiantes y escuelas, para que aprendan cómo realizar observaciones, llevar a cabo experimentos y publicar sus resultados en revistas científicas como el Journal de la ABSO. Por favor, visiten su página web para interiorizarse acerca de su trabajo. Bueno, y esperamos también que se hagan miembros de la asociación de ABSO. Allá tienen un link en pantalla. Y cualquier consulta pueden escribirnos a aabso@aabso.org. Y bueno, ahora es tiempo ya de empezar a presentar a nuestra estrella de hoy, el doctor Manuel Pichardo Marcano. Nos va a dar la charla Binarias de enanas blancas, sirenas de ondas gravitacionales y laboratorios estelares. Suena muy interesante, esperemos que así sea, seguramente lo será. Vamos a contarles un poco acerca de nuestro invitado de hoy. Manuel Pichardo Marcano es originario de Santo Domingo, República Dominicana, y actualmente está realizando un postdoctorado como investigador en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. Antes estuvo en la Texas Tech University, TTU, donde completó su doctorado bajo la supervisión de Thomas Macaron y Liliana Rivera Sandoval, trabajando en la variabilidad de binarias enanas blancas y otros objetos compactos. Se unió a TTU después de terminar su maestría en astronomía en la Universidad Paul Sabatier III en Toulouse y su licenciatura en física de la Universidad Estatal de Utah. Sin más preámbulos, entonces vamos a darle la bienvenida al doctor Pichardo Marcano, así que muy buenas tardes y muchas gracias por estar. Adelante. Entonces, ¿comparto la pantalla? Sí, adelante. Perfecto. Ahí arrancamos. Perfecto, nos vemos luego. ¿Y todo se ve? Se ve todo. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, gracias por la presentación y gracias por permitirme estar aquí para contarles un tema que, en mi opinión, es muy interesante, así que espero que después de esta charla entiendan qué son las binarias enanas blancas, qué podemos aprender y por qué las estudiamos en astronomía. Sin más, lo primero que quiero hacer es definir algunos términos que siempre voy a utilizar en esta charla, y la primera es enanas blancas. Para que todos estemos al mismo nivel, las enanas blancas son este tipo de objetos, le llamamos objeto compacto, y como su nombre sugiere, son extremadamente densos, y para ponerle números a estos objetos compactos, son objetos que tienen la masa de nuestro Sol, pero contenido en el radio de la Tierra. Esta es una imagen que enseña esto. Este no es el único tipo de objeto compacto, pero es el objeto compacto que vamos a hablar en esta charla. Solo para completar más o menos la familia, hay otro tipo de objeto compacto que se llama estrellas de neutrones, que es todavía más compacto, que es la masa de nuestro Sol, pero puede estar contenida en lo que es el tamaño de una ciudad. Esta imagen es de la isla de Manhattan, donde me encuentro ahora, y para enseñarle qué tipo de objeto estamos tratando. No son estrellas normales, son estrellas muertas. Lo que quiere decir es que ya no tienen ese combustible nuclear que tienen las estrellas normales como nuestro Sol. Lo que contrarresta la fuerza de gravedad en una estrella como nuestro Sol es en el núcleo tienen reacciones nucleares, fusiones nucleares, donde está el hidrógeno
fusionándose para crear elementos más pesados como el helio, y esto crea una presión que contrarresta la fuerza de gravedad. Las enanas blancas y las estrellas de neutrones, estos tipos de objetos compactos, son estrellas muertas porque ya no tienen fusión nuclear en su núcleo. Y lo que lo soporta contra la fuerza de gravedad, que la quiere colapsar, que quiere comprimir todo, es un efecto cuántico. Es lo que le llamamos una presión de degeneración de electrones, y básicamente es que los electrones no quieren estar uno cerca del otro. Entonces son estrellas muertas y son lo que queda en el carcazo de lo que queda cuando una estrella ya no tiene, agota todo su combustible nuclear en el núcleo. Así que por eso este tipo de estrellas muertas, de enanas blancas, de objetos compactos, también son llamados remanentes estelares, porque como dije, son lo que quedan después que una estrella agota todo su combustible nuclear. Y la vida de una estrella y cómo termina la vida de una estrella depende de la masa de la estrella. Este diagrama lo que quiere enseñar cómo, dependiendo de la masa, esas estrellas que están en el tope del diagrama, muy energéticas, azules, con masas mucho mayores a la de nuestro Sol, pueden terminar en una supernova, pueden terminar como un hoyo negro, otro de estos tipos de objetos compactos de los que no voy a hablar hoy, pero también objetos muy interesantes, pueden terminar como una estrella de neutrones. Estas son estrellas que son más masivas, de corta vida comparado con nuestro Sol, terminan en este tipo de remanentes estelares. Pero nuestro Sol y estrellas con menos masa y la mayoría de las estrellas del universo van a terminar como enana blanca. Las enanas blancas son los objetos compactos, los remanentes estelares más comunes del universo, y son el producto cuando una estrella normal como nuestro Sol agota todo el combustible nuclear y lo que queda es este carcazo de estrellas, este objeto compacto de la masa de nuestro Sol más o menos, pero en el radio de la Tierra. Y como le dije, es el más común. Hay muchas enanas blancas y tenemos varias relativamente cerca. Una de mis enanas blancas favoritas, y tal vez las conocen, me gusta poner esa foto porque los que somos del hemisferio norte o hemos estado en el hemisferio norte en estas fechas de Navidad, esta es de las constelaciones más reconocibles. Este es Orión, se ve ahí a la derecha con el cinturón de Leo, Betelgeuse. Y la estrella que está abajo es la estrella más brillante del firmamento, se llama Sirius, y tal vez no sabían, pero es una estrella binaria donde uno de los componentes es una enana blanca. Y cuando digo estrella binaria o sistema binario, quiere decir un sistema de dos estrellas. Este particular sistema binario es una estrella normal, una estrella un poco más masiva de nuestro Sol, pero con todavía fusionando hidrógeno en su núcleo, acompañada con una enana blanca. Y esa es la pequeña enanita que se ve un poco a la izquierda de esta imagen. Es relativamente cerca, en distancias astronómicas es 8.6 años luz, que debe ser, creo, la enana blanca más cercana. Y como mencioné, es un sistema binario, un sistema de dos estrellas orbitándose una a la otra. Y este particular sistema de binario contiene una enana blanca y una estrella normal, y el periodo orbital es de 50 años, que es relativamente también largo. Este no es el tipo de sistema binario que hoy le voy a hablar. El sistema binario del que le voy a hablar es cuando tenemos una enana blanca y no con una estrella normal, pero sino con otra enana blanca. Y estos sistemas pueden ser muy extremos, y en vez de tener periodos orbitales de meses, de años, lo que tienen son periodos orbitales de minutos. Pueden llegar a tener estos periodos orbitales, es decir, estas dos enanas blancas orbitándose una a la otra, cada 7 minutos se orbitan, cada minutos se orbitan una a la otra. Uno de los sistemas más extremos que tenemos de este tipo, que hemos observado desde aquí de la Tierra, es uno que tiene un periodo orbital de 7 minutos. Esos son dos enanas blancas, la enana blanca de diferentes masas, quiere decir que tienen diferente radio, diferente tamaño, y se están orbitando una a otra cada 7 minutos en una órbita pequeñita. El tamaño de la órbita de este particular sistema es menor que el radio de Saturno. Así que imagínense este tipo de sistema compacto, dos masas solares, una masa de nuestro Sol, otra estrella enana blanca más o menos como la masa de nuestro Sol, orbitándose cada 7 minutos dentro de un tamaño menor al radio de Saturno. Así que son sistemas extremos, complejos. Necesitamos relatividad general y necesitamos
son sistemas que no podemos recrear aquí en la Tierra. Esta es una representación artística, así es que se ve los datos, y aquí lo que le muestro es una figura, lo que le voy a llamar una curva de luz. En el eje horizontal tenemos el flujo, que tan brillante es la estrella en un dado momento. Y lo que vemos aquí es que esta binaria en particular es una binaria eclipsante. Desde nuestro punto de vista aquí en la Tierra, vemos que una pasa cada 7 minutos enfrente a la otra, y por eso vemos como la curva de luz va de este flujo de 0.6, está normalizado, a 0. Y esto es cuando una de ellas pasa frente a la otra. Hay muchas razones de por qué este tipo de sistemas son muy interesantes, y uno de los que más me interesa a mí y que quiero compartir es que estos sistemas son fuentes de ondas gravitacionales. Y esto es lo que esta imagen artística trata de compartir. Tenemos estas dos enanas blancas, estos dos objetos masivos orbitándose en una órbita de minutos uno al otro, y lo que eso causa es una distorsión, digamos, en el espacio-tiempo. Estas son unas predicciones de la teoría general de la relatividad de Einstein, y creemos que esa perturbación, digamos, del espacio-tiempo viaja hacia nosotros, hacia la Tierra, en forma de lo que le llamamos ondas gravitacionales, y podemos tratar de medirlas. Y lo que les voy a enseñar es un efecto, lo que pasaría, exagerado totalmente. La Tierra no pasa eso, pero eso es para enseñar cómo tratamos de medir los efectos de una onda gravitacional cuando pasa por la Tierra. Cuando pasa una onda gravitacional, el espacio-tiempo es una distorsión de este espacio-tiempo. Hay partes que se estrecha o que se achica. Igual, esto es una representación artística y totalmente exagerada para la idea de cómo podemos tratar de medir estas ondas gravitacionales de este tipo de binaria. Y lo hemos hecho no de binarias de enanas blancas, pero tenemos observatorios de ondas gravitacionales aquí en la Tierra. Sí, hay al menos 3 o 4, creo. Bueno, hay 2 en Estados Unidos, uno en Japón, va a haber uno en India, hay en Italia, para medir ondas gravitacionales, en este caso, de 2 hoyos negros orbitándose el uno al otro. Y como lo hacemos tenemos lo que le llamamos un interferómetro. Lo hacemos con láseres y espejos y dispersores de haces. Tenemos un láser y vemos cuando la onda gravitacional, tenemos 2 tubos básicamente, como la onda gravitacional distorsiona un tubo, uno de esos tubos donde están esos espejos, en diferente manera que el otro espejo. Uno se va a achicar y el otro puede ser que se extienda. Y este efecto lo tratamos de medir con el patrón de interferencia de la luz. Creo que esta animación lo explica muchísimo mejor. Tenemos un láser, tenemos un dispersor de haz, y tenemos 2 espejos, y cuando una onda gravitacional viene hacia la Tierra, sentimos esta distorsión de un espejo y el otro, cómo cambia. Uno se achica, otro se extiende. Entonces la distancia que tuvo que viajar el láser, la luz, cambia, y como podemos medir este cambio ínfimo, es un cambio muy, muy, muy pequeño, así como se están moviendo los espejos por una onda gravitacional. Es un patrón de interferencia que se crea en un receptor que tenemos. Y esta es la manera, esto lo llamamos un interferómetro, esta es la manera como podemos tratar de medir si una onda gravitacional pasó por aquí por la Tierra, y midiendo el efecto, y midiendo el patrón de interferencia de la luz. Esto es lo que hace LIGO, los observatorios de ondas gravitacionales aquí en la Tierra. Igual, totalmente exagerado esta animación, pero quiero que aclarar que sí se puede, y hemos medido ondas gravitacionales de hoyos negros binarios. Pero para medir ondas gravitacionales de enanas blancas necesitamos ir al espacio, necesitamos construir un nuevo telescopio de ondas gravitacionales, y se está construyendo y se va a lanzar, esperamos en una década, 2035, 2037 o en el futuro, para medir ondas gravitacionales de enanas blancas orbitándose el uno al otro. También otros sistemas interesantes se van a poder medir, por ejemplo, los hoyos negros supermasivos, y la misión que se va a construir
es la que ven en el medio, es Space Base Observatory, se llama LISA. Este es una representación de lo que va a ser LISA, y va a ser 3 de esos interferómetros que le enseñé, pero en el espacio y separados. En vez de un tubo, digamos, donde viaja el láser de 4 kilómetros, como tenemos aquí en la Tierra, van a ser millones de kilómetros la separación. Y va a ser una maravilla de la ingeniería, cómo tratar de poner esos 3 interferómetros y medir cómo cambia la distancia entre nave y nave por el efecto de una onda gravitacional, ya sea de enanas blancas, ya sea de hoyos negros supermasivos. Esta es una imagen, este es un video de la órbita. Bueno, esto va a ser, todavía no se ha construido, se está construyendo una misión europea, también los americanos están involucrados, y es una maravilla de la ingeniería, y nos va a permitir estudiar este tipo de binaria a través de la observación de las ondas gravitacionales con este observatorio que se va a construir, que se llama LISA, por su sigla en inglés, de Laser Interferometer Space Antenna. Nada es gratis en el universo, así que estas binarias emiten ondas gravitacionales, 2 objetos masivos orbitándose en cuestión de minutos, pero eso significa que pierden energía, pierden lo que le llamamos momento angular. Entonces la órbita se va achicando. Es un proceso lento, toma millones de años, pero cosas interesantes entonces pueden pasar. En millones de años puede ser que uno de estos sistemas de minutos, de 2 enanas blancas, se acerquen lo suficiente de que entren en contacto y se crea una enana blanca muy masiva, más de 1.4 veces la masa del Sol, que esta presión de degeneración de electrones, que es lo que combate la gravedad, simplemente no pueda con esa masa de esa enana blanca y explote en lo que se conoce como una supernova tipo 1A. Y creemos que esta supernova tipo 1A, uno de los progenitores, son este tipo de binaria enana blanca que se están orbitando uno al otro, y que eventualmente puede ser que colisionen, se cree esta mega masiva enana blanca y exploten esta supernova tipo 1A. Las supernovas son los eventos de los más energéticos del universo. Este es un ejemplo de una galaxia y una supernova. Este es un telescopio de aquí de la Tierra, y ven que el brillo de esta supernova es casi igual, sino más, que el brillo de toda una galaxia con millones y millones de estrellas. Es un evento extremadamente energético, y creemos que este tipo de supernova es por una enana blanca que simplemente colapsó por su propio peso. Este tipo de supernova ha sido muy importante porque nos ha ayudado a determinar distancia. La podemos ver en otras galaxias, como se ve aquí, y en galaxias lejanas. Y sabemos qué tan brillantes son estas. Tenemos modelos para explicar qué tan brillante es esa supernova, y nos permiten medir distancias. Y la medida de la expansión del universo, de que el universo está expandiendo, fue gracias a este tipo de supernova 1A. Así que es muy importante estudiar sus progenitores, que son este tipo de binarias de enanas blancas. Ese es uno de los fines de este tipo de binarias, de cómo puede concluir la vida de este tipo de binarias. Pero hay una etapa intermedia, o una etapa también más o menos final, de lo que puede pasar cuando tienen estas 2 enanas blancas orbitándose. Se va achicando la órbita, ya sea por radiación de ondas gravitacionales o cualquier otra cosa, y llegan a un punto de que una enana blanca está lo suficientemente cerca a otra enana blanca que sucede un proceso de transferencia de masa, lo que le llamamos en astronomía un proceso de acreción. Cuando yo digo acreción, estas son binarias acretantes, son binarias donde hay una enana blanca lo suficientemente cerca y tiene el radio lo suficientemente grande, el tamaño, para que pase el proceso de acreción, de transferencia de masa de una enana blanca hacia otra. Y esa es la enana blanca que vemos a la derecha. Esto tiene un nombre bien particular. Los astrónomos son bien malos nombrando cosas, pero esta es por la constelación donde se encuentra este tipo de binaria, la primera binaria de esta clasificada, y es AMCBN, AMCBN, y es, para repetir, una enana blanca
transfiriendo masa. Esto es lo que hace una AMCBN hacia otra enana blanca. Como se pueden imaginar, por las dimensiones de este tipo de sistema, el periodo orbital también es de minutos. Tienen periodo orbital de 5 minutos. Existen de este tipo de binarias donde hay una acretante, donde hay transferencia de masa de 5 minutos hasta 1 hora 70 minutos, más o menos. Algo que quiero enseñar también en esta foto es que la transferencia de masa en muchos de estos sistemas, en particularmente en lo que yo estudio, es a través de un disco de acreción. Así que lo que pueden notar en esta imagen, a la derecha, parte superior, la enana blanca, transfiriendo masa hacia un disco, y creemos que este disco existe y se crea por la conservación de momento angular, de esta cantidad de rotación que tienen las cosas, creemos que se conserva. Se crea un disco y luego de ese disco se transfiere esa masa hacia la enana blanca que está en el medio. Son relativamente raros. Debería existir muchas, y sabemos que si nuestros modelos de formación estelar y de evolución estelar y de evolución binaria están correctos, deberían haber cientos y miles de este tipo de enanas, pero han sido difíciles de encontrar. Solamente conocemos ahora alrededor de 70 en nuestra galaxia, y cuando yo les digo que las enanas blancas son el remanente estelar más común, es un poquito desconcertante que no la hayamos encontrado, y es que son difíciles de encontrar. De la manera que hemos encontrado muchas de estas son con sondeos del cielo nocturno con telescopios de aquí de la Tierra. La imagen de la izquierda abajo es un telescopio, un observatorio en California, Palomar, y ellos tienen unos sondeos, unos telescopios donde ven el cielo nocturno y ven, tratan de mapear todo el cielo nocturno, y cada par de días van a la misma parte y ver y buscar objetos variables, cosas que varían en el cielo, buscando, viendo la misma parte del cielo varias veces. También hay otro tipo de sondeo, este es DSS, ha ayudado muchísimo también a descubrir muchas de estas binarias compactas. Este es un gráfico que le enseña el número de estas AMCBN, de estas binarias acretantes de enanas blancas, y cómo ha crecido gracias a estos sondeos de la Tierra, como es DSS, PTF. Ya está desactualizado este gráfico en particular, pero sigue creciendo a medida que vamos buscando más y más y más de estas con estos sondeos nocturnos. Tira una foto, va a otra parte del cielo, vuelve y la trata de encontrar, porque muchas de estas, de la manera que hemos encontrado muchas de estas AMCBN en estos sondeos, es por su variabilidad. Son estrellas variables. Las AMCBN son estrellas variables en el sentido de que varían en su brillantez, qué tan brillante se ve. Este es un ejemplo de, no particularmente una AMCBN, pero algo muy relacionado, y cómo se pueden ver una estrella en cualquier día. A la izquierda, azul, algo bien azul, con una temperatura alta, y de repente en esa misma parte del cielo se ve una explosión. Estas son explosiones en el disco. Sabemos que este tipo de binaria que tiene un disco alrededor de ella, este disco que se forma de la masa que está siendo transferida de una a la otra por la conservación del momento angular, creemos que dependiendo de la temperatura es inestable, y a veces hay explosiones debido a inestabilidades en el disco. Entonces, cuando está callado el disco, cuando no, no está en explosión, en erupción, se ve la binaria así como a la izquierda, pero a veces el disco se pone muchísimo más caliente, se aumenta la transferencia de masa hacia la enana blanca primaria, que es la que está acretando, y se ve una explosión en el cielo. Y muchas de estas así es que se han descubierto, y muchas de estas son, este proceso pasa, y esas son las que yo estudio y me interesa estudiar, y le voy a hablar en el resto de esta charla. Lo que le enseño aquí es lo que yo le llamo una curva de luz. También vamos a ver mucha curva de luz, y es básicamente la brillantez, que tan brillante algo es dependiendo del día. En este caso es brillantez y fecha. Y esto es data de ASO, de AVSO, data que pública, tomada por
por astrónomos no profesionales, astrónomos amateurs, todo el mundo puede. Muchas de estas son lo suficientemente brillantes para que no se necesitan telescopios profesionales para ver muchas de estas explosiones. Y la data de estos amateurs, la data de estos astrónomos no profesionales ha sido muy importante para estudiar la explosión y para encontrar y caracterizar este tipo de binaria. Aquí también le enseño lo que es la magnitud. Muchos de estos gráficos van a tener en el eje horizontal magnitud. Magnitud es este sistema que se usa en astronomía observacional y es un poquito extraño, pero mientras más pequeño el número, más brillante es el objeto. Entonces una magnitud de 12 es más brillante que algo que tenga una magnitud de 16. Y tampoco es una escala lineal. Es decir, una diferencia de una magnitud es un cociente de brillantez de 2.5. Una estrella que tenga magnitud 1 y otra que tenga magnitud 6, esa diferencia de magnitud de 5 magnitudes es 100 veces más brillantes. Lo que quiero decir, magnitud, mientras más pequeño el número, más brillante, y no es lineal. Así que este tipo de explosiones que se ven son bastante energéticas y por eso se ve el cambio de magnitud en este ejemplo en particular, desde 15 hasta 12 de varias magnitudes, el cambio de la brillantez. Hay dos tipos de explosiones. La primera que vemos ahí es cambio de magnitud de 12 a 15. Es una super explosión y si vemos en el eje horizontal dura varios días, una semana, tal vez un poquito más, porque no tenemos los datos en este particular gráfico, pero también hay unas explosiones que le voy a llamar explosiones normales que duran un día, son igual de energéticas, pero no son tan energéticas, no hay un cambio de magnitud tan grande. Como le mencioné brevemente, este tipo de explosiones por el disco, una inestabilidad en este disco de acreción, lo que quiere decir que necesitamos un disco de acreción en estas AMCBNs. No todas las AMCBNs erupcionan así. La mayoría son variables por ser binarias, pero, y por este proceso de acreción, pero no todas varían esas explosiones porque no todas tienen disco. Los que tienen periodos orbitales de menos de 10 minutos, y hay algunas con 5, 7 minutos, primero son muy interesantes por ser fuentes de ondas gravitacionales, y también en vez de tener un disco, lo que pasa es la transferencia de masa es directa de una estrella hacia la superficie de la otra, porque la órbita es demasiado chica que ni siquiera cabe el disco de acreción. Objetos muy, muy interesantes, pero los objetos de esta charla y lo que yo estudio son estos AMCBNs que tienen un disco y vemos estas explosiones y queremos tratar de modelarlas y entenderlas. Tampoco todas las que tienen disco erupcionan y yo estoy viendo solo aquellas que están en un periodo orbital de 20 minutos más o menos hasta 60 y este rango no es el más exacto porque las que tienen un periodo orbital menos de 20 creemos que la transferencia de masa es tan grande que el disco es demasiado caliente, está todo ionizado, todo ese helio está en un estado ionizado y es estable. Son muy brillantes este tipo de AMCBNs. O las que tienen un periodo orbital muy grande, todavía hay transferencia de masa, pero la tasa de transferencia de masa es menor y creemos que el disco es estable por estar en un disco frío y no enseña este tipo de explosiones. Pero hay un rango entre 20, 40, 50, donde el disco no es ni muy caliente ni muy frío, entonces creemos que es inestable y en estas son las AMCBNs que la vemos explotar. Ya le enseñé uno de los ejemplos, este otro tipo de ejemplo, también datos que están en la base de datos de APSO, de AVSO, para usar y también son usadas en artículos científicos, así que la data es muy valiosa, así que los invito, si no conocían los archivos de APSO, de explorarlo, buscar su estrella favorita, su AMCBN favorita después de esta charla y ver qué datos tienen APSO, que tomaron los miembros de APSO. Y vemos que muchas de estas han sido estudiadas. Hay unas relaciones empíricas, unas fórmulas empíricas. Esta es la que le enseño en el panel de arriba, que es
la recurrencia parece estar relacionada con qué tan seguido estas erupciones pasan, estas supererupciones sobre todo, pasan dependiendo del periodo orbital. Y también hay otras dependencias que personas han tratado de argumentar, y una de ellas es la duración. ¿Cuánto duran estas explosiones, erupciones en estos sistemas, dependiendo del periodo orbital? Y esta particular fórmula empírica, y es empírica, no es, podemos ver, buscando viendo la curva de abajo, lo difícil que sería estimar con una curva de luz desde la Tierra, que no ve este objeto continuamente, lo difícil que sería estimar tal vez la duración e incluso observar el periodo orbital. Y esto es lo que pasa con muchos de estos sistemas. Tenemos curvas de luz como esta, sabemos que son AMCBM, sabemos que muchos de estos erupcionan, pero no sabemos mucho de los detalles de sus erupciones por no tener las curvas de luz continuas, por el problema de estar estos telescopios en la Tierra. Y tampoco podemos observar una sola estrella por mucho tiempo y usar todos los recursos de todos los telescopios solo estudiando estos AMCBMs. Lo que yo quiero hacer y lo que yo hago es tratar de solucionar este problema, tratar de obtener curvas de luz, mejores curvas de luz para establecer a los modelos, poder ver si los modelos están bien o no, los modelos de estas curvas de luz, y para tratar de estudiar las nuevas AMCBN que hemos tratado de encontrar con mejores curvas de luz y poder limitar las predicciones de los modelos sobre estas explosiones. Y dos de los satélites que han sido fundamentales para el avance de entender este tipo de binarias de enanas blancas acretantes ha sido Kepler, un telescopio espacial, y TESS, y sobre todo le voy a hablar de TESS. Estos telescopios no se pusieron en órbita para estudiar este tipo de binaria variable, sino para estudiar planetas. Estos son cazadores de exoplanetas, pero muy rápidamente toda la comunidad científica se dio cuenta de que podemos usar estos telescopios para estudiar estas binarias de enanas blancas por ser variables, y observar, tener una curva de luz desde el espacio, donde no hay día y noche, donde se puede observar continuamente por todo el tiempo que se pueda. En particular, le voy a enseñar datos de TESS. TESS es un telescopio maravilloso. Igual, la idea era buscar exoplanetas. TESS significa Transiting Exoplanet Survey Satellite, y lo que hace TESS tiene 4 cámaras y observa durante todo un mes seguido la misma parte del cielo. Y esto es imposible hacerlo de la Tierra, evidentemente. Durante un mes seguido, ver la misma parte de la Tierra. Luego de ese mes, se va a otra parte del cielo, de la Tierra no, del cielo. Otro mes, 27 días, otra parte del cielo, hasta completar todo el hemisferio sur, luego el hemisferio norte. Entonces, lo que tenemos con TESS son curvas de luz. Tenemos información de una parte del cielo por al menos todo un mes. Y en esa parte del cielo hay miles de estrellas. Y por cada una de esas estrellas, por todo un mes, tenemos qué tan brillante es, cuál es la variabilidad cada 30 minutos. O para algunas de estas estrellas, cada 2 minutos. Y en el futuro, cada 20 segundos. TESS es poderoso porque para repetir, al menos por todo un mes, para muchas de estas estrellas vamos a tener qué tan brillante es cada 20 segundos. Y eso es algo increíble que va a revolucionar no solo el estudio de las enanas blancas binarias, pero también el estudio de exoplanetas, que fue de los objetivos principales. TESS también, por cómo es su campo de visión, lo mínimo que tenemos son 27 días, pero hay sectores, sobre todo en los polos, donde todo un año de data existe. Entonces podemos tener por primera vez para este tipo de binarias de enanas blancas 351 días. ¿Cuál es la variabilidad? ¿Cómo cambia? ¿Cómo es todo el perfil de esta explosión cada 20 segundos o cada mínimo 200 segundos por 351 días?
Entonces, es un telescopio poderoso. Este es el telescopio que yo uso en mi investigación. Este es una curva de luz de TESS de una de esas explosiones de estas binarias de enana blanca acretante. Lo que está en el eje vertical es el flujo, que tan brillante es, y en el eje horizontal es los días. Entonces, ¿cómo cambia el flujo? ¿Cómo cambia la brillantez de esa estrella? Día a día. Y cada data, esta creo que es cada 10 minutos. Y vemos en el panel superior esta super explosión, y por primera vez, comparado con, y le voy a enseñar cómo se compara con algunas de las imágenes de la Tierra, tenemos todo el perfil y podemos ya entender y tratar de ver cómo los modelos se alinean a la data de TESS. También tenemos de estas explosiones normales y vemos que duran muchísimo menos. En vez de una semana, que ya dura como 7, 8, 9 días, estas duran un día. Y creíamos antes de TESS que estas explosiones normales, que duran un día en vez de estas superexplosiones, que son más fáciles de ver de la Tierra porque duran una semana, creíamos que eran muy poco comunes. Pero lo que resulta es que cuando tú ves una parte del cielo por 27 días o 351 días, vas a ver de estas explosiones normales, pero es muy fácil que tú la pierdas si tú no tienes un sondeo desde la Tierra, solamente mirando esa parte a esa estrella. Así que muchas de estas explosiones normales son más comunes de lo que pensamos en AMSBN. Gracias a TESS podemos ya comenzar a ver qué tan comunes son, cuánto duran y si cambia la duración. Este es otro ejemplo de esta curva de luz de TESS, igual el flujo, qué tan brillante es en función del día, y vemos casi todo el mes cómo vemos el perfil, cómo se va. Tenemos explosiones normales, algunas explosiones, alguna variabilidad, y después esta super explosión que dura una semana. Y por primera vez tenemos esta curva de luz totalmente continua para estos sistemas. Esto te lo quiero enseñar porque creo que una de las mejores que nos enseñan el poder de TESS, el poder de tener un telescopio en el espacio viendo a una parte por todo un mes mínimo, comparado con estos sondeos como de estos en el Observatorio de Palomar en California, de que tratan de ver todo el cielo nocturno, pero no pueden ver la misma parte del cielo todo el día, quieren ver todo el cielo. ¿Cuál es el poder de TESS comparado con esos telescopios terrestres? En el panel de arriba se ve, evidentemente, ya sabíamos, este tipo de estrellas tienen estas super explosiones, son variables, esto no ha ayudado a encontrarlas, pero se pierden todos los detalles que ahora TESS nos lo da. Aquí vemos en el panel de abajo donde dice TESS, esta es la curva de luz, el flujo en función del tiempo, como vemos esta variabilidad, unas pequeñas explosiones, y este precursor que por primera vez lo vimos usando datos de TESS. No sabíamos que existían este tipo, este perfil, lo que llamamos un precursor antes de esta super explosión, porque no teníamos la continuidad de la curva de luz que nos brinda TESS, tener un telescopio en el espacio. Le pongo otro tipo de curvas de luz, también de este mismo tipo de sistema de TESS, también para enseñarle de que no todas se ven diferentes. Entonces, el poder de TESS, el poder de tener curvas de luz observacionales continuas, es que ahora podemos tratar de ver si los modelos y qué modelos se predicen las curvas de luz observadas. Por primera vez podemos establecer límites y ver qué modelos funcionan y qué modelos no. No voy a ir mucho a los detalles, pero lo que les enseño en la parte de arriba son curvas de luz con TESS, la parte de abajo modelos teóricos, que por primera vez podemos comparar uno con el otro y ver qué está funcionando y qué no, y qué nueva física o qué nuevos parámetros deberíamos incluir en nuestro modelo, y también de la otra manera, qué predicen los modelos para buscarlo en los datos. Le envío, antes de terminar, otras curvas de luz de este tipo de binarias, y lo que quiero enseñar en estas son diferentes, se ven diferentes de las otras que les mostré anteriormente, y estas dos son diferentes una a la otra, y lo que vemos diferente es, después de esta super explosión, de esta plateau phase, como se le llama, vemos estos ecos
estos pequeñas explosioncitas que le estoy llamando ecos, que son muy diferentes en la del panel de arriba que la del panel de abajo. Entonces, por primera vez, como pudieron ver en esta curva de luz, TESS nos ofrece los detalles de qué pasa luego de esa superexplosión que se pierden en muchos de estos sondeos de telescopios terrestres. Vemos los detalles y vemos que los detalles de una son totalmente diferentes que los detalles de otra. Y eso nos ofrece muchísimo poder, igual para tratar de entender este tipo de binario. Exactamente lo que le quería decir. En la comparación de data de la Tierra con los datos de TESS, los detalles son importantes para tratar de entender estas explosiones. Las últimas dos curvas de luz que le quiero mostrar de TESS es, como le dije, hay partes del cielo que TESS observa por todo un año o casi un año, 357 días, y una de estas variables, de estas AMCBN, binarias de enanas blancas acretantes, donde hay transferencia de masa, la pudimos observar por todo el tiempo, así que por primera vez tenemos límites bien, uno de los límites más que pueden limitar la teoría, porque nunca se ha observado tan continuo en ninguna de estas fuentes hasta que tuvimos un telescopio como TESS que observa una parte del cielo por 357 días, y esto nos da un límite en los tiempos de recurrencia. ¿Qué tan recurrente, qué tan periódico son estas super explosiones, qué tan comunes son estas explosiones normales, que ya sabemos que son posiblemente más normales de la cuenta, y muchas de estas simplemente no las vimos que era de noche, porque no la estamos observando desde la Tierra, cualquier cosa, y cómo esto cambia de fuente a fuente. Además de TESS, como observa cada 2 minutos, también podemos tener el periodo orbital de muchas de estas que ha sido difícil de encontrar desde la Tierra. Muchísima otra curva de luz, toda esta data de TESS es pública, así que también le invito a que vayan a los archivos, toda esta data, pueden trabajar con ella, lo pueden comparar con los datos que tiene APSO, ABSO, pueden comparar con los datos de TESS, de CTS, toda esta data es pública para científicos amateurs, todo el que quiera involucrarse en el estudio de este tipo de enanas blancas y de variables en el cielo. Para terminar, uno de los resultados que encontramos es que efectivamente la duración de estos super explosiones no se ajusta a los nuevos datos que tenemos. Posiblemente simplemente estábamos sobreestimando qué tan largos serán estas superexplosiones, porque estos ecos que vienen después, si no tenemos la precisión, si no tenemos la continuidad que nos ofrece TESS, se puede confundir como parte de esta superexplosión. Entonces necesitamos curvas de luz como las que nos ofrecen estos telescopios espaciales. Quiero terminar, lo que quería compartir con ustedes en esta charla era un poquito de este tipo de binarias de enanas blancas, en particular estas enanas blancas que tienen un disco, que sabemos son variables, sabemos que a veces este disco es inestable, vemos estas superexplosiones, estas explosiones normales, cómo podemos usar observatorios desde la Tierra para encontrarlas. Todavía es importante, todavía tenemos muchas más que encontrar, solo hay 70, pero hay cientos en las predicciones, como los datos de AAVSO han sido muy útiles en el estudio y seguirán siendo útiles, y muchas de estas son suficientemente brillantes para que no se necesitan telescopios enormes para observarlas, y cómo esto complementa los datos de TESS. Muchas de estas son fuentes de ondas gravitacionales que lo vamos a ver en el futuro con misiones como LISA, que va a ser una misión extraordinaria y va a estudiar, va a comenzar el estudio de multimensajería. Vamos a tener ondas gravitacionales también con radiación electromagnética. Y en particular, la última parte de mi charla, cómo podemos usar estos observatorios espaciales como TESS y Kepler para estudiar este tipo de binarias. Así que espero que les haya gustado y que compartan ahora mi afición a este tipo de binaria de enana blanca acretante. Así que gracias por su atención.
Bueno, muchísimas gracias, muy interesante. Aparte por haber logrado o intentado hacer un compendio en 40 minutos de algo tan grande, porque se podría hablar horas de esto, la verdad que muy interesante. Aparte bien aplicado a lo que hace la gente de APSO, así que seguramente va a haber mucha gente interesada en empezar a observarlas. Así que muchas gracias, Manuel, por esto. Ahora empezamos con las preguntas y respuestas, empiecen a mandar sus preguntas. Mientras tanto, mientras lo van haciendo, hago algunas yo para así ir arrancando. Primero, un comentario. Mientras dabas tu charla me puse a chequear BSX por nuestro catálogo de variables porque yo soy el que agrega las nuevas, digamos, y todo, estoy agregando una de estas todas las semanas, te digo. O sea, tenemos 123 ya en el catálogo galácticas, o sea que cambia todos los días. O sea, es algo... Este año yo recuerdo haber agregado mínimo 30, 40, o sea, porque sobre todo de CTF, del Zwicky Transition Facility, porque está, viste, toda de magnitud 18, 19 y las agarra. ASA CCN algunas, pero ya son más brillantes, tienen que ser. Pero, así que esto hay que estar día a día porque no, es impresionante, es como has dicho, que va creciendo exponencialmente y así que cualquier cosa ya puedes chequear BSX y va a haber más y más y más. Sobre todo por el tema de los abrillantamientos, ¿no? Las agarran por eso también, aunque no es como TESS, que las observa todo, pero bueno, por lo menos se detectan. Hablando de eso, más o menos tiene una idea hasta qué magnitud las estudia TESS, por ejemplo, hasta qué magnitud llega más o menos. Sí, TESS, el problema de TESS, que sí lo debí de haber mencionado, es que TESS solo ve la muy brillante. Claro. 16, algo así. Esto básicamente es ruido, excepto este. No sé si ven el mouse, mi cursor. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Esta sí la creemos porque la vimos en CTF, en estos sondeos del cielo, pero sí, TESS no está hecho para este tipo de binaria, pero si llegan a 16, si llegan a 16, 17, esas se ven, las otras no. Claro. Que no podemos estudiarla toda, necesitamos un mejor test para estudiarla. Pero sí, como usted mencionó, CTF sí las agarra a magnitudes 19, 20. Sí. Claro, el problema es ese, que la curva es eso, ¿no? Son puntos aislados, no es algo completo. Pero bueno, no se puede tener todo, Sí, no, aparentemente. no, Sí, claro, igual, es que son sí, complementarios. Uno sí, ayuda al otro. Y como test simplemente está observando, una vez que CTF detecte una nueva, pues podemos volver a los archivos de test y ver si la vimos o caracterizarla. claro. Así que Bueno, definitivamente los dos son complementarios. sí. Bueno, empezamos con las preguntas de la gente. Pavol Dubovsky, ¿qué tal, Pavol? ¿Cómo estás? Nos dice, tal vez hay que añadir que los datos de TESS no reemplazan las observaciones de alta resolución temporal de la Tierra. Sí, no, sí. Sí, el poder de TESS es que tiene un campo de visión bien amplio y puede estudiar miles de estrellas con una cadencia, una resolución temporal bien grande, pero es cierto, si queremos estudiar una de estas en particular, desde la Tierra todavía es mucho mejor en ciertos aspectos. Así que sí, son complementarios y no lo sustituye. Sí, es un tema, nuestros observadores siempre están un poco temerosos de que todos estos estudios automáticos y todo les están quitando trabajo y no, siempre tratamos de que sepan que no es así porque si bien se van a descubrir muchas más y más y más, tampoco se las va a estudiar tanto como para decir, listo, no hay nada que hacer. No, la labor nuestra es seguir estudiándolas en detalle. Así que... Y esta nada. tiene, o sea, se acaba como CTF, esos sondeos van a otra parte observan otras estrellas. Entonces, como usted dijo, la gente de IFCSOs puede continuar el monitoreo después de que CTS detecte ese output. Si CTS no va a seguir observando, después de un mes no va a seguir observando. Así que para continuidad, para ver, porque por ejemplo aquí también nos perdimos en CTS, se cortan la curva de luz. Entonces, si hay alguien un amateur, alguien, un astrónomo no profesional, pues le puede dar esa cobertura necesaria
Así que sí, nunca van a ser reemplazados. Aparte, si no está TESS, para las más débiles el periodo orbital difícil, porque si no está continuo, o sea, tiene que haber muchos datos para agarrar el periodo orbital y eso un observador de acá puede hacer el seguimiento continuo y detectar el periodo orbital. Como es tan corto, claro. Una vez que uno de estos automáticos te diga, oh, ahí hay una AMCBN en superexplosión, pues se puede seguir para detectar el periodo orbital. Como usted dijo, que es muy difícil y CTS no te lo va a dar. Claro. David Rodríguez, que es parte del equipo BSX de APSO, nos pregunta, bueno, agradece la exposición y nos dice, ¿qué amplitudes suelen tener las explosiones en orden de magnitud? Sí, depende. Por ejemplo, esta de 18, 19, 16. Creo que le enseñé otras curvas de luz. Así que sí depende. No tengo, hay una relación empírica que también necesitamos ver si de verdad funciona con nuevos datos, porque vemos que alguna de estas relaciones empíricas del pasado con datos peores no funcionaban, pero hay una que dependiendo del periodo orbital puede ser que dependa la amplitud que la debida ha añadido. Así que varía. Y sería interesante ver cómo varía con el periodo orbital y todo eso. Bueno, pero por tus curvas se ven más o menos 4 magnitudes, 3, 4, los super 4. Es interesante porque cuando las estamos agregando a BSX, eso nos ayuda también a discriminarlas de las WZ Sagittae, que si bien tienen muy pocas erupciones, tienen como reabrillantamientos también, y a veces al principio se confunden, pero el tema es que la WZ Sagittae tiene amplitudes de 8 magnitudes capaz, entonces ya con eso nos ayuda también. Es decir, no, esta 4 no es WZ Sagittae. O sea, el zoológico de las cataclísmicas y las variables es complejo, pero bueno, son muy interesantes. Acá tenemos otra, Miguel Aznar. ¿Cómo se forman estos pares de estrellas enanas blancas? Porque si vienen de una binaria de estrellas normales, al fin de la vida de una de ellas, como con explosión de supernova, parece lógico que perturbe al otro miembro, nos dice. Sí, muy buena pregunta y también eso es una de las razones de por qué queremos estudiarla y tener una población, una buena población para ver cuál es el proceso de formación de ellas exacto. Pero lo que creemos, uno de los procesos de formación es, a veces hay dos estrellas de secuencia principal normales, binarias, la mayoría de las estrellas del universo son binarias, que están lo suficientemente cerca para que a medida que una de esas estrellas se convierte en una gigante roja o algo así, se forma como se dice en inglés, un common envelope, ¿cómo se dice eso en español? Envoltorio común. Un envoltorio común que sigue achicando la órbita y luego a medida que esta se convierte en enana blanca, luego esta también se convierte en enana blanca y se crea este tipo de binaria. Y depende, igual, algunas de estas sí van a ser destruidas si una de esas binarias pues, se convirtió en estrella de neutrones o algo así y hubo una supernova. Así que de todo puede pasar. Sin cúmulos globulares, en cúmulos estelares también se pueden formar de manera dinámica, tal vez. Hay un intercambio de estrellas o algo extraño puede pasar. La evolución estelar binaria es muy compleja y por eso necesitamos estudiar la población de este tipo de binarias para ver cómo se forman y ver si los modelos predicen la cantidad, la distribución del periodo orbital, la distribución de población. Bueno, muchas gracias. Aprovechen a hacer alguna otra pregunta que tengan. Ya que hablabas de supernovas, habías mencionado que se va cortando el periodo. ¿Hay alguna candidata a supernova 1A, así que se sepa que le falta poco, entre comillas, porque se está cortando el periodo? ¿Hay medidas algunas de esas? Poco, entre comillas. Bueno, de por sí esta que le enseñé de 7 minutos, no se sabe lo que va a hacer. Puede ser que se convierta en... puede ser que simplemente se destruya en una supernova tipo 1A o que se convierta en una de estas AMCBN. ¿Dónde está? De estas AMCBN. Esta no se sabe, por eso igual hay que seguir estudiando. Hay una, creo, en una nebulosa planetaria
que son dos, creo que tienen un periodo de 4.4 horas, que si los modelos están bien, las dos enanas blancas son bien masivas, es decir, que cuando se acerquen, la masa va a ser superior a 1.4, que es el límite de la enana blanca, y creemos que se va a explotar en una supernova tipo 1A. Simplemente porque son dos enanas blancas y las dos son relativamente masivas, se van a ir acercando y va a terminar en algo que tenga una enana blanca más de 1.4. Ah, Pero no claro, creo que sean tantas, pero igual, o sea, no sabemos. claro, porque no habíamos mencionado eso, obviamente, si suman menos de esa cantidad no van a explotar como supernova. No Entonces, todas de estas van a claro, explotar como supernova. Eso también claro, es cierto. Puede ser que simplemente pues, se queden ahí o una transferencia de masa bien tenue o... claro. Rafael González Farfán nos pregunta si se siguen usando las supernovas para 1A para medir las distancias a las galaxias anfitrionas. Sí, no es mi campo de estudio, pero creo que todavía sigue siendo... hay todo un zoológico de tipo de supernova. Creo que es muy importante. Muchos de estos sondeos son para estudiar supernovas y para encontrar estas supernovas. Así que específicamente para medir distancias, seguro que todavía son útiles, pero igual debe haber, hay todo un zoológico de supernova y se siguen estudiando y un campo totalmente popular. Pero como no es el mío, no quiero decir detalles de exactamente No, qué. seguro. Son, sí, candelas estelares que le dicen. Aparte, en el trabajo de BSX nos vemos que cada tanto se aparece una subclase, o sea, Sí, una S1A, X1A, no sé qué, o sea, cada vez hay más y no todas tienen la misma magnitud absoluta, entonces un poquito se va complicando, pero bueno. mientras más, mientras Sí, más encontremos, más sabremos si de sí, verdad qué tan buenos candelas estelares son. Así que sí es importante seguir estudiándolas, porque muchas de las medidas fueron con este tipo de supernova. Así que, y como claro. de repente se crea una nueva clase, no se sabe si todas son iguales o no. Así que sí, hay que seguir estudiándolas. Hay una .1A creo que también, así que Sí, sí, no, y van a seguir habiendo más. No solo en ese tipo de variable, en todas las demás, todos los años en BSX agregamos como una decena de nuevos tipos de variables, sobre todo con TESS y Kepler, porque aparece cualquier tipo de cosa nueva, o sea, es increíble. Casi toda estrella es variable, o sea, es sí, así. depende, sí, la verdad que sí, depende Sí, del tiempo que uno lo sí, observe, sí. O de del con la límite, precisión, la verdad que la claro. mayoría de las cosas son variables. Sí, en BSX decretamos que una milésima de magnitud es el límite, porque si no había variaciones menores. O sea, pero ya es como casi imposible de ver desde la Tierra. Entonces sería solamente variables de TESS o de Kepler. Pero bueno. Otra pregunta de Pavol Dubovsky. Supongo que en una binaria AM-CBN puede ocurrir de vez en cuando el evento de nova. ¿En qué se diferenciará de los demás? Sí, las novas en este tipo, como estas son, el material es helio y no es hidrógeno. Creemos que si pasa una de estas novas, puede ser que destruya el sistema. Entonces, no tenemos de este tipo de nova como vemos en las variables cataclísmicas, que vemos, la variable cataclísmica es una enana blanca acretando material rico en hidrógeno de una estrella de secuencia principal, y ahí a Claro. veces pasa una nova que es una fusión nuclear en la superficie de una enana blanca, pero como la composición es diferente, el proceso es diferente y no vemos estas novas en este tipo de sistemas. Claro, sí, la diferencia sería esa, ¿no? Estrellas normales y enanas blancas. Es diferente. Bueno, Bueno, sí, la diferencia del material, eso, del material que se ha... claro, claro. Sí, sí, Este es acá, un disco rico en helio, muy bajo en hidrógeno, y el helio es más difícil de fusionar y tiene una temperatura más alta y tiene otras propiedades. ac- acá son todas de helio o hay alguna de estas enanas blancas de carbono y oxígeno, de carbono o todas de helio, hablamos. Eso también es muy Sí, interesante, no se sí. sabe y necesitamos una, no se sabe. Igual que tampoco en las variables cataclísmicas, hay muchas de esas que no se saben si son de helio o si son de carbono o de oxígeno. Deberían existir y hay modelos que predicen cuál
formación binaria te da cierto número de esta y de esta. Así que una pregunta muy importante que creo que todavía el jurado está afuera para ver exactamente si son de carbono, oxígeno o de helio. Al menos las más masivas, aunque sea, qué sé yo, quizás algunas, no sé. Bueno, muy interesante. A ver, una última casi ya pregunta. Fabio Mariuzza, ¿en qué longitud de onda TESS mide la luz? ¿Cómo se determina de la medida de TESS a magnitud visual? Sí, eso es muy difícil. Sí, básicamente se necesita, no tengo creo, básicamente se necesita observar test y al mismo tiempo tener data de otro para tratar de convertir de una a otra. Test y algo que tampoco mencioné, test observa más o menos en el óptico, es óptico, es un poquito rojo comparado con el óptico, porque lo que querían era observar exoplanetas, creo que en estrellas tipo M o algo así, medio rojas. Entonces, fue optimizado para la caza de exoplanetas, no para esto. Y algo que no tiene test, que es muy importante, es colores. No puede observar en diferentes filtros. Y por ejemplo, CTF y otro de esos observan colores. Y no hablé de eso, pero los colores parecen decirnos algo del tipo de explosión o cuál fue el mecanismo de la explosión. Estos son los colores. R es la magnitud en rojo y en el eje horizontal es G menos R, entonces el color, la magnitud en verde menos la magnitud en rojo, y se ve que es diferente para diferentes tipos de binarias de este tipo de explosiones. Sí, sí, por lo que hemos visto es más tipo infrarrojo lo de TESS, o sea que visual no sería tan visual, digamos, pero No tan visual corrido sí, hacia rojo sí, porque sí. quieren, pero sí. Sí, cuando observan así las enanas rojas, todo aparecen mucho más brillantes que la magnitud visual. Así que, bueno, creo que te hemos aprovechado al máximo, ha sido excelente la charla y bueno, muchísimas gracias por responder todas las preguntas y bueno, y por la charla, por haber sido parte y haber sido el cierre del ciclo. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente, Manuel Pichardo Gracias Marcano. a ustedes por la invitación. A ver, tenemos una... Ah, no, nos están agradeciendo, está bien. También nos han mandado Astronomía Canela, a Alfredo Herrera por Facebook, hay gente que lo ha seguido por Facebook. La asistencia ha sido normal, ha sido bastante buena, casi 30 personas, es más del promedio, así que Francia e Inglaterra no nos tiró abajo, así que ha sido excelente. Bueno, también he visto que han estado Jesús y Matilde Marcano, así que bueno, hay gente que ha traído nuestra estrella de hoy. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente y bueno, nos veremos en algún otro momento. Gracias. Vamos entonces ya cerrando el ciclo. Vamos de vuelta a compartir en la presentación, si Zoom me lo permite. El ciclo ha terminado. Les agradecemos muchísimo a todos ustedes que han sido parte de estos 12 ediciones de Las Estrellas a tu Alcance. Ahí va nuevamente. Y bueno, esperamos que el año que viene también nos acompañen. Va a haber un cambio bastante importante. La idea para el año que viene, a partir de febrero, va a ser, en vez de dar charlas específicas sobre diferentes temas de estrellas variables, no quiero spoilear, pero vamos a hacer una especie de curso básico de astronomía para toda la gente que quizá no ha estado todavía muy en tema y quiere empezar desde lo básico hasta ir profundizando e incluso, ya les digo, desde planetas, galaxias, agujeros negros, vamos a ir desde lo básico hacia lo complejo, e incluso astronáutica, hablando de Artemis, de TESS y Kepler, o sea que va a ser un ciclo diferente. Así que pueden ya ir avisándole a gente que le guste la astronomía general también, no solo variables. Así que bueno, quería darles ese anticipo, pero bueno, vamos a tener más detalles a partir de enero ya, así que suscríbanse a Abso Communications, nuestro newsletter con toda la información. Cuando termina esta transmisión van a tener un link para hacerlo, y también van a tener una encuesta para que nos cuenten qué les pareció el ciclo, qué les pareció la charla de hoy, si el tema estuvo bien, si les gustó, qué cambios harían al ciclo, para así saber a futuro cómo ir mejorando. Así que bueno, muchas gracias a toda la gente que nos ha estado siguiendo durante este año. Tienen en pantalla el email por cualquier consulta, abso@abso.org. Esperemos que se hagan miembros de la asociación
y también nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter o en YouTube, y esta charla, como todas las anteriores, están en nuestro canal de YouTube. Así que bueno, antes de despedirnos, no se olviden de la encuesta, antes de despedirnos vamos a agradecer a nuestros patrocinadores nuevamente. Fundada en 1991 como una compañía dirigida 100% por sus propios empleados, Chroma Technology es un fabricante líder de filtros ópticos de alta precisión con tecnología de revestimiento de capas finas. Nuestra reputación se basa en nuestro dedicado servicio de atención al cliente, que incluye soporte técnico gratuito, y seguimos comprometidos en servir a las comunidades científica y técnica en sus emprendimientos científicos. El catálogo de productos de Chroma provee soluciones para industrias que van desde las ciencias biológicas y la agricultura hasta la producción, pasando por la inspección, seguridad y la industria aeroespacial. El amplio espectro de aplicaciones que ofrecemos incluyen microscopios fluorescentes, citometría de flujo, instrumental biomédico y aparatos quirúrgicos de visión, toma de imágenes multiespectrales y astronomía. Y también agradecemos a nuestro patrocinador, la Voice Research Initiative and Education Foundation. Voice Astro provee educación online de astronomía, recursos para observatorios y experiencias de investigación para estudiantes, equipos de estudiantes y escuelas, para que aprendan cómo realizar observaciones, llevar a cabo experimentos y publicar sus resultados en revistas científicas como el Journal del APSO. Por favor, visiten su página web para interiorizarse acerca de su trabajo. Y para el año que viene, el sábado elegido para las charlas en español va a ser el tercer sábado, en vez del segundo como fue este año, para tener en cuenta. Y bueno, esperemos vernos entonces el año que viene. Muchas gracias a todos y vamos ya finalizando entonces la transmisión. Adiós a todos.